Recordemos que en el capítulo anterior, Pablo pide, ¿cierto?, a la iglesia que consideren y reafirmen al hermano que había tomado a la mujer del padre. Y ahí también se pone a prueba la fe, porque sabemos que humanamente cuesta perdonar, porque el hombre natural no perdona, a no ser que a uno le tenga un cierto favor, pero humanamente no perdona. Y aquí está colocando a prueba la fe de ellos con respecto a este hombre, el cual Pablo pide que lo tienen que restaurar, confirmar y animar en el Señor. También habla de la consolación, hablaba en el capítulo anterior, que está en Cristo Jesús, y tiene que ver con la resurrección. Ahora Pablo, recordemos que en esta segunda carta aún quedan resabios del humanismo en el cual se había mezclado lo religioso y lo humano, y cada uno hacía lo que quería. Entonces aquí están quedando todavía ciertas cosas que Pablo tiene que ir de a poco por medio de la predicación y la exaltación del Hijo de Dios para que ellos vayan votando. Es como cuando uno toma un pez y empieza a limpiarlo sacándole las escamas. Bueno, aquí todavía quedan ciertas escamas por ahí que no habían salido. ¿Qué pide ahora Pablo a esta iglesia que se está restaurando? Porque estuvo muy mal, ya la vimos en el capítulo 1, todos los problemas que habían por causa de desviarse, quitar la vista al Cristo Jesús y seguir por su propio rumbo. Y siguiendo su propio rumbo, iban derecho al despeñadero. Y aquí Dios intervino por medio de Pablo para que, por medio de la predicación, reforzara a los hermanos a reencantarse en este evangelio. Satanás estaba haciendo un trabajo ahí muy interesante, estaba quitando la semilla del evangelio de esta iglesia. Gracias a Dios, Pablo está acá y restaurando a esta iglesia. Entonces, dice el capítulo 3, y parte con una pregunta. ¿Comenzamos otra vez a alabarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de letras de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? ¿Necesitamos tener estas letras, estas cartas de presentación? Dice, nuestras letras sois vosotros, escritas en nuestros corazones, sabidas y leídas de todos los hombres. Pablo está presentando a la iglesia, a este cuerpo que ha sido ganado de la mala manera de vivir, de este desorden propio del hombre sin Cristo, que está lleno de errores, este viejo hombre. Y Pablo dice, ustedes son nuestras letras, ustedes son el testimonio vivo de esta predicación del Evangelio. No necesitamos de otras recomendaciones, sino que están ustedes. Verso 3, siendo manifiesto que sois letras de Cristo, administradas de nosotros, escrita no con tinta, más con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de la carne del corazón. Manifiesto es que ustedes son estas letras y que Pablo como apóstol y sus colaboradores son ayudadores, ¿cierto? Administradores de esta verdad a ellos, se la van entregando y estas no son letras escritas con tinta, como dice, sino que son por medio del Espíritu Santo, que es la revelación del Evangelio de Jesucristo, para que ellos se fortalezcan en Cristo Jesús, al cual habían recibido al principio, y después se empezaron a descaminar. Y nuevamente Pablo está diciendo, ustedes son nuestras letras, ustedes, y nosotros aquí estamos como dispensadores de esta palabra, la cual ustedes han recibido. En esto es lo que tienen que contentarse y alabarse, no en cuestiones accesorias, porque cuando estaban siguiendo lo accesorio, lo vimos en el primer libro, estaban descaminando. Verso 4, y tal confianza tenemos por Cristo para con Dios, que ustedes son estas letras. Y dice Pablo, no que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Ahí está la suficiencia, viene de Dios. Este conocimiento que está siendo traspasado a ellos no es un conocimiento que nació en el corazón del hombre, sino que viene de Dios. Él lo reveló. Y Pablo y sus colaboradores son como cajas de resonancia. Están entregando este mensaje tal como lo recibieron por boca de Cristo, en este caso Pablo, y él a sus colaboradores y estos a la iglesia de Corinto. En esa confianza hablan ellos, en una confianza que están entregando una palabra de verdad. Por eso que no necesitan cartas de reconocimiento, de recomendaciones, etcétera, etcétera. Ustedes son el testimonio fiel de esta predicación, de esta palabra. Verso 6, el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de letra, más del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Dice, ministros suficientes de este nuevo pacto que está en Cristo Jesús, el cual
murió y resucitó por nosotros. No una vejez de letra, porque la letra mata, la ley mata, la dice la ley, la paga del pecado es muerte. Y todo aquel que quiera hacer la ley para justificarse está bajo condenación, porque la ley no es de fe, sino es de hacer. Y queda maldito todo aquel que no permaneciere, como dice el apóstol en Gálatas, en todos estos puntos de la ley. 623. 623 puntos. Muchos piensan que es el decálogo solamente, ni aunque fuera el decálogo. Y Pablo incluso lo limita a uno. El que amó al prójimo cumplió la ley. La pregunta es, ¿el hombre ama al prójimo? Y la respuesta es categórica, no. Porque el hombre natural ama al que lo ama y odia al que lo odia. Más el cristiano, aquel que es tomado de Dios, estas letras que eran ellos mismos, provoca que esta palabra recibida y revelada, que es en amor de Dios en Cristo por nosotros, es que amemos a ese enemigo, perdonemos a ese enemigo, a ese que no nos perdona. Eso es, ¿cierto?, esta palabra que ha sido entregada y en novedad de espíritu. Está fundada en el amor, o la ley de Cristo, o el sentir de Cristo, que es lo mismo. Entonces, ministros suficientes de este nuevo pacto, no con letras, más en el espíritu, porque la letra mata, más el espíritu edifica, porque la paga del pecado es muerte, más en Cristo Jesús, el que cree tiene vida. Verso 7. Y si el ministerio de muerte en letra grabado en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudiesen poner los ojos en la faz de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Imagínense usted, hermano, esta ley que fue entregada a Moisés en Sinaí, esa gloria que tenía, brillaba la cara que no podían verle, tenían que colocar un velo ante la faz de Moisés, porque tampoco era que ellos pusiesen la vista en Moisés, sino que tenían que ver por revelación que ese ministerio iba a perecer, pero tenía gloria, dice, pero iba a perecer por causa de este nuevo pacto que está en Cristo Jesús. Verso 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Aquí nótese que el Espíritu está en minúscula, no es el Espíritu de Dios, sino que tiene que ver más que nada con el servicio, y la obra, de este caso de los apóstoles, en cuanto a la predicación. Porque si lo otro era con gloria, ¿cuánto más este trabajo de ellos en cuanto a la entrega de esta palabra para estar en la comunión del Espíritu? Evangelio. Claro, justamente. Es el ministerio, el Evangelio. Sí, pero me refiero aquí, como dice, el ministerio del Espíritu, muchos lo toman como el Espíritu Santo, lo que está con minúscula. Es el trabajo de esta dispensación que Dios dio para ser distribuida, ¿cierto?, entre los hombres, por medio de la predicación, justamente. Después, verso 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justicia, que es el Evangelio, ¿cierto?, que tiene que ver con la salvación. Por lo tanto, si ese otro que tenía un principio de condenación, por cuanto por eso era el conocimiento del pecado, y nadie se iba a justificar haciendo la ley, sino que la ley convencía al hombre de su pecaminosidad y lo disminuía a la mínima expresión, y en ese estado Dios provocaba que el hombre clamase por el auxilio. Y el auxilio venía, ¿cierto?, a partir de esta predicación del Evangelio, que es para salvación, y que tiene que ver con creer en Cristo Jesús, y no seguir ciertos rituales o tradiciones, sino que tenía que ver con la fe puesta en aquel que es dador de la vida. Ayer conversábamos en la reunión que teníamos una cosa muy interesante. ¿Se recuerdan ustedes que algunos discípulos del Cristo se apartaron y se fueron? Y el Cristo les pregunta es para los propios, a los que él tomó, si ellos también se iban a ir. ¿Y cuál es la respuesta de ellos? ¿A quién iremos, cierto? Si tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué entendían ellos que no entendieron los otros? Que en Cristo había vida. A pesar de que uno podía gustar la muerte, iba a ser restaurado al día postrero. Porque esa es la consolación de la cual hablábamos en el capítulo anterior de este mismo libro. Ellos pasaron por muchos momentos de muerte, pero su confianza estaba en que Dios levantaba a los muertos. Eso, hermano, es lo que tenemos que tener presente en Cristo Jesús, y eso es lo que Pablo quiere hacer ver a ellos. La vida que está en Cristo Jesús. Él levanta a los muertos. Esos otros que se fueron no consideraron eso, porque al Cristo lo vieron solamente como el hijo del carpintero, un rabino más que andaba por ahí, y se fueron. Pero estos que se quedaron fueron como ese mercader que vio esa perla de gran precio ahí en ese campo, o ese tesoro en ese campo. ¿Cuánta gente pasó por ese campo? Y a nadie le interesó. Pero cuando Dios mueve el corazón
para mostrarnos al Cristo de Jesús, eso que a nadie le interesó, a uno le interesa y hace todo por querer tenerlo. Bueno, esto es lo que está mostrándonos Pablo acá. Hermanos, les dice, Cristo es el dador de la vida. En Él debemos aferrarnos. Y nosotros como colaboradores estamos acá para entregar. Y ustedes son estas cartas. Ustedes los que ayer vivían en forma disoluta, hoy por causa de la fe en Jesucristo, vivimos en novedad de espíritu. Ya no haciéndole caso al viejo hombre. La lucha está. Pero confiamos, ¿cierto?, en el poder de Dios, en Cristo Jesús, que pagó nuestra culpa. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará con gloria el ministerio de justicia, que es la salvación, que es el evangelio, que tiene que ver con la salvación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en esta parte, en comparación de la excelente gloria que nos da Cristo. Imagínense ustedes lo que Pablo está diciéndole a estos hombres. Eso que parecía ser esplendoroso no se compara con la gloria que tenemos en Cristo, porque Él nos da la vida. Él no es Dios de muertos, dice. Es Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Algunos dirán, pero ¿cómo si ellos murieron? Sí, van a ser levantados. Ahí está su esperanza, van a ser levantados. Por eso que el que cree en Cristo tiene vida. Y aunque esté muerto, vivirá. Esa es la consolación y esa es la excelencia de esta predicación que ellos, tiempo atrás, estaban despreciando, siguiendo sus propios pensamientos, sus propios caminos, su propia inteligencia y sabiduría humana, que Satanás estaba, ¿cierto?, aprovechando para desviarlos. Y Pablo acá está nuevamente volviéndolos a este camino más excelente que es Cristo Jesús. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más será en gloria lo que permanece. ¿Qué es lo que permanece? Esta palabra de verdad, que en Cristo tenemos vida, que en Él ha sido pagada mi culpa y la culpa de todos, pero siempre el provecho es para quien cree. Eso nunca se nos olvide, porque Cristo murió por todo el mundo. Y aquí Dios está teniendo mucha misericordia con esta iglesia, a la cual Pablo nuevamente le está predicando este evangelio que ellos estaban despreciando. Por eso que era importante para Pablo que la iglesia entendiese que tenían que perdonar a ese hombre que tomó la mujer del Padre, amarle, fortalecerlo y confirmarlo en la fe. Y no empezar a tener resquemores, porque si hay resquemores es porque no hemos entendido el perdón de Dios. Y Pablo aquí está diciendo que esta predicación, que este ministerio, tiene mucho más gloria que aquel que presentó Moisés, que venía del Sinaí, esta ley, porque esta da vida, la otra mata. Verso 12. Así que, teniendo tal esperanza, hablamos con mucha confianza. Esa es la confianza de Pablo. Esa es la confianza de todos sus colaboradores, Tito, Timoteo, Apolo, etcétera, todos aquellos que están colaborando con Pablo en esta predicación. Y desde Abel en adelante, la esperanza que ellos tuvieron y esa confianza se fundó en esta palabra de vida, que Dios levanta a los muertos. Cristo levanta a los muertos. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo el Cristo. Verso 13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su faz, para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin de lo que había de ser abolido. Miren qué interesante como Pablo explica. Eso iba a ser abolido, porque iba a haber un nuevo pacto. Por allá por Deuteronomio 29 o 30, Moisés, estando vivo, denuncia que este pueblo que está con él iba a invalidar el pacto, porque el hombre no permanece por causa de su pecado. Mas Dios fiel es y presentó a este Cristo en ese tiempo por figura y sombra, hoy día manifiestamente. Pero aquel que ponía la atención y ponía oído a la palabra de Dios y guardaba en su corazón esta verdad, iba a tener vida. Pero aquel que se quedaba sujeto a esta ley, como lo hace el pueblo judío hasta el día de hoy y algunas iglesias no judías que mantienen algunos preceptos de la ley, están bajo maldición. La ley no es de fe, es de hacer. ¿Por qué ponían un velo? Para que no pusieran sus ojos en esto que iba a ser abolido y se mantuviesen en la confianza de la predicación del Cristo, porque este pueblo fue evangelizado, como dice Pedro. Recuerden que desde Abel en adelante, todos hemos creído en Cristo Jesús, porque Él es el único camino.
No hay otro camino. Verso 14. Empero los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la elección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. Y lo vemos hasta el día de hoy también. Miren el pueblo judío, ni idea tienen de Cristo. Algunos lo llaman el pueblo de Dios, pero es una falacia. El pueblo de Dios se compone por todos aquellos que han guardado la fe, judíos y gentiles. Ese es el pueblo de Dios. Y Pablo también lo dice muy claramente en Romanos 5, si no me equivoco, cuando dice, no por nacer en Israel es israelita o por ser simiente de Abraham son hijos, sino los que son llamados en la promesa. Ese es el pueblo de Dios, que se constituye de judíos y gentiles. Y hasta el día de hoy tienen ese velo. Fíjense ustedes cómo son rigurosos en todas estas ordenanzas mosaicas que tuvieron su tiempo, pero esta ley tiene como fin mostrar solamente nuestro pecado. Y como fin al Cristo, cuando estamos disminuidos, donde vemos que ya no tenemos por ninguna parte solución, ahí es cuando Dios mueve nuestro corazón y nos muestra al Cristo Jesús, porque la ley nos condena por causa de nuestra maldad. Verso 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. No entienden. Siguen pensando que pueden cumplir la ley, como los fariseos, que decían, gracias te doy porque no soy como este. Hasta el día de hoy. Y hay muchas iglesias evangélicas, gentiles, que mezclan gracia y ley, pensando que esa es la combinación perfecta. Y la fe nos dice que es Cristo más, nada más. Es Cristo solamente. Él es el dador de la vida. Él es el que murió. Y a nosotros nos resta guardar esa fe en ese Cristo Jesús. Verso 16, más cuando se convirtieren al Señor, el velo será quitado. Nosotros, cuando recibimos esta palabra, fue quitado el velo y empezamos a ver cosas que antes no veíamos, a entender cosas que antes no entendíamos, cosas que usted recuerde en su viejo hombre para atrás. Y si fue religioso, piense también. Pero cuando se nos predicó esta verdad del Evangelio, empezamos a entender lo grande que es Cristo Jesús, lo grande de esta misericordia que tuvo Dios para con nosotros, porque Él levanta a los muertos que creen en su Hijo, obviamente. Verso 16 entonces, mas cuando se convirtieren al Señor, el velo será quitado. Porque el Señor es el Espíritu, y donde hay Espíritu del Señor, allí hay libertad. En Él somos libres de este antiguo amo. Ese amo que dejaba que hiciéramos lo que cada uno se le ocurriera. No ponía límites. Pero esa libertad aparente nos llevaba a una muerte. Porque estábamos esclavos del pecado. Estábamos sujetos, ¿cierto? Y hacíamos todo lo que se nos ocurría hacer. Pero eso nos llevaba a la muerte. Pero en Cristo Jesús hemos sido libertados de ese amo y ahora somos siervos de un nuevo amo. Que lo único que nos pide es que andemos como Él anduvo. Amemos como Él amó. Perdonemos como Él perdonó. Sobrellevemos como Él sobrellevó. Hasta la muerte. Y eso nos va a dar de entrar al reino. Porque estamos actuando conforme al sentir de Cristo, que es por revelación del Evangelio. Eso es lo que nos provoca el Evangelio cuando empezamos a entender esta verdad. Y por eso que nuestra mente se renueva. Lo que antes era normal hacer y natural, de despreciar a medio mundo, hoy día el Evangelio dice, no, tienes que amarle, tienes que perdonarle, porque Cristo también le amó y le perdonó. ¿Y por qué actúa así? Porque está en tinieblas. No le ha sido revelado esta verdad. Y a los que son sujetos a la ley, como los judíos y algunas instituciones religiosas, el velo no les ha sido quitado. Por eso que actúan así como actúan, con odiosidad. Por eso buscan el bien propio y no del otro. Por eso que Pablo, cuando dice el que ama al prójimo, cumplió la ley. Y ahí se cumple todo esto que está diciendo acá. Esa es la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Que hemos sido libertados del pecado. Aunque nosotros mora aún este cuerpo de muerte. Pero nosotros ¿en qué nos gozamos? En lo que viene, en lo porvenir. Y si pecamos, abogado tenemos para con el Padre el Cristo. Verso 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como a un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Esto es, en otras palabras, en la resurrección. Vamos a ser transformados. Este cuerpo de muerte se vestirá de incorrupción, de inmortalidad. Tendremos el mismo cuerpo que tuvo el Cristo. Eso es lo que Pablo está haciendo ver a estos hermanos, que vean lo que estaban perdiendo, siguiendo su propio razonamiento.
haciéndole caso a este maligno que por el engaño provoca, ¿cierto?, que el hombre caiga en el lazo de él y con esto la muerte. Mas Dios, por misericordia, pone a Pablo acá para rescatar esta iglesia. Y aquí vemos cómo le está mostrando esta palabra. No necesitamos ninguna carta de recomendación. Ustedes que han creído y guardado esta fe son nuestras letras. Ustedes que han visto esta gloria en Cristo Jesús, que levanta a los muertos. En eso descansamos y eso es la confianza que tenemos y la esperanza. Y en eso nos conducimos. Por eso que dice que somos transformados de gloria en gloria, en la misma semejanza, como por el Espíritu del Señor, la resurrección. Bien, hasta aquí sería este capítulo 2. Vamos ahora a conversar y a desarrollar un poco más. Así que voy a dejar a John Toledo primeramente. Gracias. Este capítulo es extraordinario. Yo lo ocupo muchas veces contra los legalistas y contra los que se aferran a la ley de Moisés, dándola por vigente. Aquí Pablo va a hacer un contraste entre dos cosas, entre dos glorias, entre la ley de Moisés y el Evangelio de Cristo, entre la gloria de la ley y la gloria del Evangelio. ¿Por qué? Porque aquí hace alusión directa, Pablo, a los 10 mandamientos. Dice que nosotros somos escritos no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Tablas de piedra hace referencia directa a los 10 mandamientos. De ahí lo vamos a ver, pero mire, quiero que veamos Ezequiel, que habla de este corazón de piedra. Es una promesa que está en Ezequiel 11:19. Y les daré, hablando en el futuro, sabemos que Isaías, Ezequiel, Jeremías son libros mesiánicos, hablan de Jesucristo. Se les llama los evangelios del Antiguo Testamento. Entonces, Ezequiel 11:19 dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Después, en el capítulo 36:26 dice, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Sigamos viendo a qué le llama Pablo tablas de piedra, 2 Corintios 3. Pablo usa una frase que dice que ellos no piensan las cosas por ellos mismos. O sea, no se le ocurrió a los apóstoles estas cosas, no se le ocurrió a Pablo. No es una ocurrencia de Pablo. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. No es algo que nosotros inventamos, está diciendo Pablo, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, no de Moisés, no de los 10 mandamientos, no de la letra, sino del Espíritu. Aquí el Espíritu se refiere al Evangelio. De ahí nos vamos a dar cuenta que se refiere a eso. Porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Todos sabemos que muchos usan esto cuando a uno lo escuchan que habla mucho de la Biblia y cita versículos para allá, para acá. Dicen, hermano, ¿sabe qué? Usted tiene mucha letra y poco espíritu. Para ellos mucha letra es estudiar demasiado la escritura. No, usted sabe mucho, sabe demasiado. Pero en un mal sentido, no que alaben, que sabe harto, hermano, que es sabio, no, sino que cuando se ven pillados en su ignorancia, atacan con este versículo. Pero usted tiene mucha letra y poco espíritu. Pero en realidad se está refiriendo a los 10 mandamientos, específicamente a los 10 mandamientos. Porque el versículo 7 dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, ¿qué fue grabado en letras en piedra? Los 10 mandamientos, que Dios lo escribió con su dedo en el monte, cuando Moisés subió al monte. ¿Y qué pasó cuando bajó con las tablas de piedra? Con su cara venía resplandeciendo. Ya no se había dado cuenta. Su cara brillaba. Entonces, aquí cuando habla de tablas de piedra, se refiere a la ley de Moisés, a los 10 mandamientos. Y las tablas de carne es la labor del Espíritu Santo. Iba a ablandar este corazón de piedra, que es la incredulidad, para recibir por fe el Evangelio de Cristo. Esto de ministros competentes es como cuando asume un gobierno nuevo. El gobierno nuevo va a traer sus propios ministros, y esos ministros van a trabajar en función al nuevo presidente o gobernante de una nación. Entonces, por ejemplo, sería impropio que un ministro, por ejemplo, de Donald Trump, se pusiera a exaltar y a alabar la administración del gobierno anterior.
porque ya él no es de ese gobierno, es de ahora, de Trump. Por lo tanto, tiene que promover este nuevo gobierno. Entonces, los apóstoles como ministros competentes del nuevo pacto de Jesucristo, la nueva ley de Cristo, van a hablar de eso, de este nuevo ministerio, de la ley de Cristo. No van a hablar de Moisés. Porque muchos dicen que cada vez que los apóstoles dicen, por ejemplo, Santiago habla de la ley de la perfección, ahí está hablando de Moisés, no, está hablando de la ley de Cristo. Siempre para el legalista, mandamiento igual Moisés. Si los apóstoles, Pablo, Pedro, Juan, Santiago, cuando hablan de mandamiento y de ley, se refieren a la ley de Cristo, porque para eso fueron instituidos, para ser ministros de un nuevo pacto, no del anterior. Ahora, aquí se cumple la promesa de Ezequiel, que se me iba a dar un corazón de carne. Dice Romanos 5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ahora, ¿por qué habla de ministerio de muerte? El versículo 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letra en piedra fue con gloria, ¿qué significa fue con gloria? Porque Dios lo instauró de una forma gloriosa, espectacular. El monte que humeaba y temblaba, y la nube que echaba relámpagos, y la bocina que sonaba, y que estaban todos espantados mirando de lejos. Esa es la gloria, como Dios promulgó su ley, los 10 mandamientos. A esa gloria se refiere. Fue glorioso, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. Claro, cuando bajó del monte con los 10 mandamientos, que ocurrió un mes y medio después que subió al monte, cuando Dios le dijo, ya, si el pueblo de Israel no quiere escuchar las leyes, ya sube tú, Moisés, yo te lo voy a dar a conocer a ti. Así que sube acá a la nube, a la oscuridad. Y bajó después Moisés a los 40 días, y Dios le dijo que bajara porque el pueblo se estaba desbandando, porque se había perdido Moisés. No sabemos qué le pasó. Según las películas que hablan de los 10 mandamientos, siempre como que Dios le dio los 10 mandamientos al tiro, en el mismo momento. Habló un poquito con Moisés y toma, ahí tenía tablas. No, pues fueron 40 días escritas con sus dedos. Y ahí fue cuando Moisés, cuando ve el desván que hay abajo, que habían hecho un becerro de oro, se enoja y quiebra las tablas con los 10 mandamientos. Y Dios después le dice que suba de nuevo, pero con 2 tablas nuevas, hechas por él, por Moisés, para que Dios grabara de nuevo los 10 mandamientos. Y él no se había dado cuenta que su cara le brillaba. Entonces, ¿para qué se le puso el velo? Para que el pueblo de Israel no mirara esa gloria, no mirara la gloria de la ley, porque dice que iba a perecer, la cual había de perecer. Es decir, aquí Pablo está poniéndole fin a la ley, va a caducar en algún momento, por este ministerio más eminente. Entonces dice, si el ministerio de muerte, ¿por qué es de muerte? ¿Por qué los 10 mandamientos son un ministerio de muerte? Porque nadie lo puede cumplir, ni siquiera el primero. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. ¿Quién hace eso? ¿Quién se dedica 100% a adorar a Dios? Nadie. ¿Quién guarda los 10 mandamientos perfectamente como Dios lo demanda? Sin ni un atisbo de hipocresía, de buscar alguna ganancia en esto, algún premio de parte de Dios. Una mente y un corazón absolutamente honestos delante de Dios. Nadie. Por eso que dice que es de muerte, porque por un solo mandamiento podemos ser condenados. Y ya con el primero, como dice Santiago, si guardares toda la ley por ofender en un punto, ya eres culpable. Basta uno. Dios condenó a toda la humanidad por haber desobedecido a Dios de no comer el fruto que él dijo que no comiera. Uno solo. Bastó un mandamiento para que toda la humanidad cayera. Entonces, como dije, hace un contraste entre la ley de Moisés, que era gloriosa, con el Evangelio de Cristo, cuando dice en el versículo 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Es mucho más glorioso el Evangelio de Cristo que la ley de Moisés. Con toda su espectacularidad, no supera el Evangelio. Porque si el ministerio de condenación, mire, ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¿Cómo somos justificados? Por medio del Evangelio, de la muerte y resurrección de Cristo. Porque aún lo que fue glorioso, la ley, aquí estoy hablando en general, se puede hablar en particular de los 10 mandamientos y de la ley en general, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente, porque la ley mata, como tú bien decías, Pedro, pero el Evangelio justifica. Porque si lo que perece tuvo gloria, la ley,
mucho más glorioso será lo que permanece, el Evangelio. ¿Se acuerdan? Dice que se fueron dando un ángel a predicar el Evangelio eterno. El Evangelio es eterno, Él va a permanecer para siempre. Así que, teniendo tal esperanza en que el Evangelio y este ministerio de gloria es más eminente y justifica al pecador, usamos de mucha franqueza. O sea, no con un velo en la cara, no en sombra, no en figura, sino que cara a cara. Yo preparé un tema para el domingo en el cual el Señor hablaba en parábolas y alegorías. Moisés y los profetas hablaban en parábolas y alegorías, en sombra y figuras, pero los apóstoles hablan directamente las cosas. Hablan de Jesús, hablan de una cruz, de un sacrificio, que fue enterrado en una cueva, se puso una piedra grande, lujo de detalles. En cambio, Moisés hablaba en sombra, por eso que es más eminente el Evangelio que la ley, porque la ley habla en sombra y los apóstoles hablaban cara a cara, con franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Es decir, Moisés sabía que para evitar que el pueblo pusiera toda su atención y quedaran obnubilados con la ley, se puso un velo. No vean el resplandor de mi rostro, porque hay otro resplandor más grande. Por eso se puso ese velo. Pero los judíos y los legalistas se quedan pegados en la gloria de la ley, obnubilados en la palabra, así con la boca abierta mirando la ley, es eterna y fue escrita por el dedo de Dios, oh, qué maravilloso. Y el monte temblaba y humeaba y había una nube que tiraba relámpago y una trompeta que sonaba, obnubilado. Entonces, para evitar eso, se ponía un velo. Pero mientras no conozcan el Evangelio de Cristo, que esa misma ley predicaba, todavía tienen el velo puesto. Es decir, están encantados con la ley de Moisés, con ese brillo. Por eso dice que el entendimiento de Dios se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando se leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto. Es decir, están mirando la gloria de la ley y no ven la gloria de Cristo en esa misma ley. No ven a Cristo. Cuando conozcan a Cristo, ese velo se va a quitar y ya no van a ver esa gloria, sino que van a ver la gloria de Cristo. Y esto es muy importante para entender el último versículo. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se convierte en el Señor, el velo se quitará. Verán la gloria de Cristo, del Evangelio. Oh, el Evangelio justifica, perdona, da vida eterna. Nos declara hijos de Dios, herederos de la vida eterna. Y como decía un amigo mío, wow, qué extraordinario. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La libertad, la ley que hablaba Santiago, la ley de la libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como con un espejo. ¿Se acuerdan lo que dice Santiago? Habla de un espejo. Que uno se mira en un espejo. A cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria. Primero Pablo habló de la gloria de ¿qué? De la ley. Si el ministerio de condenación fue con gloria, y el ministerio de justificación es con gloria y más eminente, significa que somos transformados de la gloria de la ley a la gloria del Evangelio, de la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aquí también malinterpretan esta frase de gloria en gloria. Hermanos, nosotros andamos de gloria en gloria, como que andamos de nube en nube, espiritualmente hablando. Allá arriba, exaltados, espirituales, andamos de gloria en gloria. No, pues se refiere a pasar de la ley de Moisés al Evangelio de Cristo. Aquí le está hablando tanto a gentiles como a judíos, si ustedes se dan cuenta. Porque para nosotros fue fácil conversar en el Espíritu Santo de salir de la ley, porque éramos gentiles y no estábamos con ley. Vivíamos en anarquía espiritual, siendo esclavos de Satanás. Por eso que Dios mandó un puro apóstol a los gentiles y 12 a los judíos. Porque el trabajo iba a ser más duro con los judíos, que ellos estaban empapados con la ley. Lo tenían ahí en los poros, la ley de Moisés. Somos transformados de gloria en gloria, de la gloria de la ley a la gloria del Evangelio, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Fuimos convencidos por el Espíritu del Señor, fuimos convencidos de pecado, justicia y juicio. Se nos dio fe y arrepentimiento y buenas obras para andar en ellas, que son parte de la gracia de Dios. La fe
el arrepentimiento y las buenas obras provienen de Dios. Eso, hermano, puedo hablar de este capítulo. Es extraordinario. Gracias, hermano John. Eduardo, ¿tiene algún comentario? Sí, hermano, es maravilloso, como decía el hermano John, este capítulo. A nosotros mismos, el Señor nos quitó el velo que teníamos cuando pertenecíamos a la iglesia adventista, siendo que éramos gentiles e inquietados, no judíos. La palabra de Dios se nos fue revelando. Y la competencia esa que parte hablando el apóstol Pablo, la transmisión del Evangelio, la misma palabra que le predicó Jesucristo a ellos mismos. La competencia es eso, que no cambien. Como parte diciendo, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. O sea, no se predicaban ellos mismos, no se alababan, sino que resaltaban la obra de Cristo y todos los hermanos que habían creído en ella. O sea, estaban unánimes hablando de lo mismo. Y después va mostrando la gloria del nuevo pacto. Moisés se ponía ese velo en la cara. A nosotros nos fue de a poquitito abriendo el entendimiento cuando éramos adventistas y nos sacó hacia el Evangelio de Jesucristo al nuevo pacto. Y vemos que gracias a la misericordia de Dios hemos seguido perseverando en esto, descubriendo las maravillas que hay en este versículo. Hace tantos años atrás, el apóstol Pablo y todos los hermanos que hemos ido creyendo, el Señor nos ha ido quitando ese velo, que nos ha ido mostrando que, como dice su palabra, la ley del antiguo pacto tiene que ser un ayo para llevarlo a Cristo. O sea, tenía que desesperarlo a uno y ver la indignidad y el pecado que moraba en uno para decir, como al final dice el apóstol Pablo en una de las cartas: miserable hombre, de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Cristo Jesús. Porque sabemos que ese pacto, esa misericordia que tuvo con nosotros el Señor Jesucristo al morir en la cruz, y se partió ese tremendo velo que había en el templo, y fue manifiesto, nos abrió el camino hacia nuestro Dios, y la cara descubierta. Podemos seguir perseverando en la fe, sabiendo que estamos bajo un nuevo pacto, con muchas mejores promesas, sabiendo que tenemos un abogado en los cielos, que es nuestro Padre Celestial, que Él, a medida que nosotros como cristianos vamos perseverando, nos pide que le amemos a Él por sobre todas las cosas y al prójimo, como uno mismo, como Él nos enseñó. Y me recuerdo yo en la iglesia adventista que cuando nosotros creímos el Evangelio, estos hermanos que mezclaban la fe y la ley para ser salvos, decían que este camino que nosotros habíamos escogido era más fácil. Es fácil creer en Cristo y ser salvo, pero no veían, no se daban cuenta los hermanos que este camino es mucho más difícil, porque uno tiene que amar al enemigo. Dios, por la misericordia que Él ha tenido con nosotros, nos ha quitado ese velo de ver la indignidad nuestra y ver que ese antiguo pacto que había nos llevaba a condenación, si no escuchábamos lo que nuestro Señor Jesucristo nos decía. Quería también recordar uno de los textos que estábamos leyendo, cuando Moisés se puso el velo en el rostro, dice, para que no vieran la gloria de lo que había de perecer, y después dice, el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo, dice, no descubierto, por el cual por Cristo es quitado. Le doy muchas gracias a nuestro Dios por su misericordia, ese velo que nos quitó, no porque seamos mejores que ellos, sino que porque Dios así ha querido, y le pido al Señor que nos siga haciendo perseverar en este camino, que es difícil. La ley del pacto nuevo, la ley de Cristo, que uno tiene que amar al enemigo, y en el antiguo pacto decía, aborrecerás a tu enemigo. A la carnalidad le conviene mucho ese pacto, pero el nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo es un pacto que dice que Jesucristo mismo en la cruz, cuando estaba padeciendo, perdonaba a quien lo ofendían. Entonces nosotros, en este camino que llevamos de cristianismo, va a ser hasta el último día, que si nos ofenden por predicar la palabra, tenemos que perdonar y tener la misma actitud de nuestro Señor Jesucristo. Difícil, pero no imposible para Dios, porque Él, las promesas que tiene de vida eterna, todos estos padecimientos que podamos tener referente a seguir la ley de Cristo, no se comparan con los bienes venideros. Así que, hermanos, quería comentar eso, y le pido al Señor que nos siga a nosotros como creyentes, abriendo más el entendimiento para comprender esta hermosa exhortación del apóstol Pablo, que muy clarificadora fue para nosotros, y lo sigue siendo, y lo seguirá siendo hasta cuando nuestro Señor quiera. Eso, hermano. Bueno, gracias, hermano Eduardo.
Federico, ¿tienes algún comentario? Gracias, hermano. Sí, sí. Quizás un par de comentarios. Son cosas bien necesarias, pienso yo, para alguien entenderlas. Y pienso que para mí siempre he ido profundizando más y más en esta idea de qué es el estar en un estado de pecado. ¿Verdad? Desde que la humanidad entró en un estado de pecado, de Adán y Eva, cuando ellos estaban completos y eran perfectos. Y a mi forma de entender, pues ellos tenían el Espíritu Santo. Después la humanidad careció de eso. La relación con Dios de padre e hijo, eso se terminó. Es decir, el ser humano está en un cuerpo de muerte, se enfermaban, morían. Y que para algunos entendemos de que es como estar muerto, muerto en vida. No quiere decir que la persona no piense, no quiere decir que la persona no sepa sumar, multiplicar, entender las cosas. No, ¿verdad? La persona existe, pero en sí está muerto. Y la forma como yo entiendo estos textos es de que el espíritu vivifica. La persona comienza a ver. Y lo primero que ve, pues, es a Dios, es a Cristo. Antes no se puede. Vive en este mundo atado a su estado de pecado. Es lo que la persona adora. Adora lo creado, no adora al creador. Entonces, mientras esté en ese estado, no se puede hacer nada. Satanás siempre a uno lo acusa de cosas. Cuando uno dice que uno es un hijo de Dios, ¿verdad? Pero a veces no me gusta ni decir eso. Digo, va, imagínense otros pues, que son hijos de Dios, ¿verdad? Para mí, aquí los está describiendo a ellos. Se les está diciendo que se les ha puesto unas tablas, dice, en el corazón. ¿Por qué el corazón? Porque el corazón donde sale las motivaciones de la persona. Es donde sale lo que uno siente y lo que uno cree. Entonces, esto se ha escrito aquí. Cuando la persona recibe el Espíritu Santo, la persona comienza a vivir y comienza a ver. Así como cuando uno se pone los lentes, que siempre les digo yo, que es maravilloso que uno se ponga los lentes y dice, oh, ya veo bien, ¿verdad? Algo así. La persona comienza a vivir y comienza a dar gracias a Dios. Y como miramos en el libro anterior, lo que decía Pablo, se anatema el que no ame al Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que los hijos de Dios aman al Señor. Pero ¿cómo puede alguien amar al Señor si está muerto? La única forma que puede amar una persona al Señor es teniendo el Espíritu Santo en su ser, teniendo esa relación con el Padre, en esa familia espiritual, que esta persona puede tener ese tipo de sentimiento, ese tipo de fe, ese tipo de esperanza verdadera en Él. De otra manera no se puede, porque la persona está ciega. Ahora, con este asunto de los israelitas y todo eso, ¿verdad? Lo que pasa es que a los seres humanos nos damos tanta importancia que no tenemos. Y el Satanás nos mete que somos tan importantes. El ser humano no es tan importante. Es Dios el que nos da importancia. Les decía yo que una vez un profesor nos decía como una arenita del mar, ¿verdad? Y una arenita del mar es muy grande para compararlo con lo que Dios significa. Les estoy diciendo esto porque con el asunto de los israelitas, esto fue el trato que se hizo, ¿verdad? Con ellos. Ese ministerio que se dio a través de ellos. Pero ¿qué pasó? Bien sabemos que ellos solo se llenaron de religiosidad, que su corazón estaba muerto, que su corazón era de piedra y que terminaron muriendo y se terminaron negando. Lo cual eso quiere decir la humanidad. La humanidad no puede en un estado con su corazón de piedra conocer el Evangelio hasta que Dios en su misericordia, y aquí es donde hablamos sobre, hay diferentes visiones teológicas. De unos dicen, no, pues yo soy el que tengo que buscarlo, otros que dicen que no, que es Dios. Yo pienso que es Él, en que da ese Espíritu Santo, lo pone en su corazón y vivifica a esta persona y lo convierte en su hijo de Dios. Y lógicamente, pues esto crea la famosa libertad. Una palabrita que muchos hablan y discuten. ¿Dónde está la libertad? Todos andan buscando la libertad y todo eso. Y se confunden en esas cuestiones de decir que la libertad pues hacer lo que quiera. ¿Va? Realmente no saben de lo que están hablando. ¿Va? Porque si todo el mundo hace lo que ellos quieren, se convierte en una confusión. ¿Va?
La libertad está en Cristo, que es el sistema que Él creó. El Cristo vino a morir por el nuevo reino que va a nacer pronto, por la restauración de ese reino eterno por el cual Él murió, por su nuevo pueblo que lo van a adorar y el cual pues está esa recolección, ¿verdad? Desde que Él murió, comenzó la recolección de ese nuevo pueblo, donde se les entregó el Espíritu Santo. En Pentecostés y en otras reuniones se les entregó el Espíritu Santo directamente a ellos, donde comenzó inmensamente a la recolección de ese nuevo pueblo. Ya estamos llegando a la finalización. Antes de comenzar la reunión, estamos hablando un poquito de eso, ¿verdad? Que yo soy de los que creo, estamos llegando ya a la finalización de la recolección de los hijos de Dios. Definitivamente estos textos son maravillosos porque nos muestran esta diferencia de ministerio, esta diferencia que hay entre estos tratados antiguos que se dieron con este pueblo que era por medio de una raza, ¿verdad? Raza israelita, ¿verdad? Que ellos todavía siguen creyendo en eso. El estado de pecado de un individuo es algo así como tener cáncer, ¿verdad? Como cuando a uno le dice, tenés estado el 4, el quinto, creo que es el máximo, no sé. Pero yo sí sé de que cuando le dicen a uno, tenés estado quinto de cáncer, anda a arreglar tus cosas y tus papeles, anda a despedirte de tu familia porque ya llegaste al final del camino. Estás en un estado terminal. Entonces el estado de pecado eso es. Nosotros nos estamos muriendo cada día. Las células y todo eso se está muriendo. Alguien va a durar 80 años, no pasa de 100 años y todo eso. Eso es seguro. Yo no sé si nosotros vamos a llegar hasta ahí realmente, si no Cristo viene anteriormente, porque entender el estado de pecado es bien importante. Es muy esencial para un cristiano entender su estado de pecado. Es un estado de muerte, es un estado débil, es una carne débil que no se quita eso con vestirse uno de blanco, ¿verdad? Y darse golpes en el pecho y salir uno a desgarrarse. No, el pecado no se quita con eso, porque uno está inmerso en el pecado. La carne es débil, el espíritu es que es fuerte. Una vez el espíritu es dado a esta persona, la persona puede ver, puede entender quién es, comienza a amar al Señor, comienza a poner su fe comienza a crecer, comienza a gloriarse en el Señor, comienza a querer aprender más de la palabra, que es nada más que la voluntad de Dios, quiere conocer más a Dios, quiere vivir para el Señor. Y su fe y su vida, su ser está puesta en el Señor. Eso es un hijo de Dios. Eso no se logra simple y sencillamente. Yo no puedo hacer eso. Eso no lo puede hacer ninguna iglesia. Eso lo hace el Señor. Uno puede ver al peor pecador del mundo o pecadora. Y el Señor, cuando tiene misericordia, va a tener misericordia. Y infinitamente bendito sea el Señor que tuvo misericordia de mí, porque yo realmente nunca andaba buscando al Señor. Uno tiene que darle gloria a Él, pues porque Él ha permitido, por medio de su muerte, de que esta recolección de su pueblo se haga, por medio de este ministerio del Espíritu. Y eso es lo que Él trata de estar explicando, no solo a esa iglesia, realmente estos textos es para nosotros, no para una iglesia de 50, 100 gente, ¿verdad? No, esto es para todos los miles de años que se ha venido discutiendo estos mismos textos en los hijos de Dios, para que ellos entiendan y comprendan, porque la Biblia eso es, está escrita para que nosotros lo conozcamos mejor a Él, entendamos lo que Él ha estado haciendo, nuestra esperanza crezca, se fortalezca en Él, vea, esperando en Él y crecer en su entendimiento y en su conocimiento, para darle gloria a Él, vea, porque fuera de Él no hay nada. Entender de que Él está por sobre todas las cosas. Ese principio es inmovible. Entonces solamente, hermano, gracias. Gracias, Federico. Oscar, ¿tienes algún comentario? Mira, bastante interesante el capítulo. Es tremendo, de verdad que este capítulo es tremendo, como decía yo, es extraordinario. Pablo hace mucho hincapié, hermanos, en que ellos han predicado la palabra de Dios conforme a sus palabras, como manda el Señor, que el que habla, hable conforme a mis palabras. Y Pablo lo ha hecho y se encarga mucho de recalcarlo, porque eso lo viene repitiendo, mira, en el capítulo 2, verso 17, por ejemplo,
Dice, porque no somos como muchos mercaderes falsos de la palabra de Dios. Antes, con sinceridad, como de Dios, delante de Dios hablamos en Cristo. Es decir, no tienen nada que esconder, nada que temer. Tal confianza uno habla estas palabras, hermano, sin ningún temor a avergonzarse en algún minuto. Jamás vamos a ser avergonzados de lo que nosotros anunciamos, predicamos, comunicamos, porque es palabra de Dios y es palabra viva y es eficaz. Entonces, Pablo dice, nuestras letras sois vosotros escritas en nuestros corazones. Ahí está el resultado de la eficacia de esta palabra, que la persona cree, la persona que le es quitado el velo, que le es dado que crea, cree en esta palabra y se convierte realmente al Evangelio, es decir, cambia totalmente su expectativa de vida, su forma de vida, y vive ya no para sí mismo, sino para Cristo, por causa de la revelación del Evangelio, que el velo es quitado. En el capítulo 4 lo vuelve a repetir, mira, dice, por lo cual teniendo nosotros esta administración según la misericordia que hemos alcanzado, no desmayamos. Capítulo 4, verso 1 dice, antes, nuevamente lo dice, quitamos los escondrijos de vergüenza, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, ¿no es cierto? Sino por manifestación de la verdad, encomendándonos a nosotros mismos a toda conciencia humana delante de Dios. Porque si nuestro evangelio está encubierto, dice, ¿entre quiénes está encubierto? Entre los que se pierden. ¿Se fija? El velo sigue puesto, pero eso es por una, lamentablemente, determinación eterna de Dios. Porque luego sigue diciendo que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ¿no es cierto? Nuestro enemigo, el diablo, cegó los entendimientos de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca esta luz que a nosotros nos resplandeció. No les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, vuelve a repetir, sino a Jesucristo el Señor, y nosotros vuestros siervos por Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ¿no es cierto?, que se nos quitara este velo, el que mandó que Satanás nos liberara de este velo, porque es Satanás el que encubre el Evangelio, en los cuales el Dios de este siglo, dice, cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca. ¿Se fijan? El velo sigue puesto por causa de una operación de Satanás en estas personas, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor y nosotros vuestros siervos por Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y el verso 7, tenemos empero este tesoro en vasos de barro. ¿Para qué? Para que la gloria sea de Dios y no de nosotros. Entonces, esta verdad, hermano, esta palabra es eficaz, es suficiente. Predicar el Evangelio es suficiente para que una persona o sea salva o sea condenada conforme al propósito de Dios. Porque si cree a nuestra palabra, al Evangelio, ya pasó de muerte a vida. Se le quita el velo, ¿cierto? Y le resplandece la lumbre del Evangelio. Pero si Dios no le quita el velo que ha sido puesto por el diablo, ¿no es cierto?, no le resplandecerá jamás. Y así termina este evangelio encubierto entre aquellos que se pierden, porque se pierden, lamentablemente, ellos se pierden. Ese es el comentario que quería hacer, hermano. Gracias. Gracias, Oscar. Bueno, para ir cerrando, en realidad, en este capítulo 3, el contraste, como bien decía John, que hace Pablo con respecto a la ley y al Evangelio, está tan vigente como hoy día. Hoy día hay muchas iglesias que se enfrascan y se envuelven en tener parte de la ley, algunos trozos de la ley o algunas fiestas de la ley, en fin. No entendiendo, Pablo lo explica, ¿cierto? Como tú leíste en el capítulo 4, ese velo está. Y ahí vemos la misericordia de Dios que tiene para con nosotros, porque nosotros teníamos el mismo velo y no somos mejores que los otros, sino que Dios quiso a algunos revelarle esta verdad y a otros dejarlos en tinieblas. Porque todos merecemos la muerte, todos, sin excepción de personas. Mas Dios dijo, ¿cierto? Este que va a morir, le voy a dar vida. ¿Y cómo nos da vida? Revelándonos a este Cristo. Qué importantes son las palabras de Pablo
Nosotros que estamos estudiando, ¿cierto? Pasamos por el Génesis, estamos ya en el Éxodo, hemos visto, pues, Satanás, cómo entrampó a esta gente en función de todas estas cosas que van a ser entregadas, como la ley y las fiestas, etcétera, etcétera. Como que eso era parte de ser hijo de Dios. Y no entendían que tenían que amar al prójimo. Qué importante esta aclaración que hace Pablo, y qué triste es ver cómo hay iglesias que aún no entienden estas cosas. Y ahí vemos este ministerio de iniquidad que está operando y cómo Satanás provoca que no saquen ese velo de su vista. Y esa es la tarea de él, que no se saque el velo, y el Espíritu de Dios es que ese velo sea sacado. Ahora, ¿a quién se le va a sacar? Al que Dios quiere. Bien, hermano, vamos a terminar con una oración.